La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. ¿Quién les habla? Pablo Veloso. Estamos siguiendo esta saga de una visión alegórica del cristianismo. La idea es plantear una manera diferente de poder acercarse no solo al cristianismo, sino a cualquier religión que a uno le plazca. Normalmente, como hemos contado en la otra emisión, en la anterior a esta, la gran barrera que tenemos, sobre todo las personas que quizá hemos leído un poco, hemos incursionado inclusive en la ciencia, es que resulta difícil a veces aceptar algunas literalidades que van en contra del sentido común. Por ejemplo, si yo digo que una persona, no sé, resucita muertos, como en el caso de Jesús, o como Krishna que levanta el monte Govardhan con la uña del dedo pequeño de su mano y la sostiene ahí varios días mientras Indra suelta una lluvia torrencial para ahogar a la gente del pueblo y Krishna de esa manera los protege. Es decir, si empezamos a tratar de incluir ciertas literalidades que son paranormales, que van en contra de las leyes naturales y del sentido común y de lo que vemos diariamente. Porque si dijéramos que van en contra del sentido común, pero cada día vemos gente que vuela como Superman, que resucita muertos o cura a gente imponiéndole las manos, pero de manera milagrosa, así instantáneamente, podríamos entonces decir, vale, esto es viable. Pero como no es así, como en lo cotidiano no lo vemos, resulta a veces una cuestión de o me lo creo por completo o lo rechazo por completo. Sin embargo, yo creo que hay otra opción. Yo me he acercado a toda esta simbología que atenta contra el sentido común desde lo literal, lo he hecho desde la alquimia. Inicialmente me pasó eso. Quiero contar cómo fue mi proceso, quizá como a modo de ejemplo. El cristianismo me resultaba muy difícil de digerir justamente por ese tema de la literalidad. Lo hindú era como que uno, como dice, Krishna vivió tan atrás en el tiempo, ¿no? Varios miles de años atrás, que uno dice, es un ser mítico. No necesito creer que existió de verdad. Pero Jesús, como se lo intenta insertar en la historia, y hay inclusive una especie de intento de crear biografías de Jesús, resulta más difícil despegar
al personaje histórico del personaje mítico. Entonces, la idea o lo que me pasó fue que al incursionar dentro del mundo de la alquimia, cosa que me agradaba y me apasionaba, empecé a traducir en términos alquímicos muchas de las cosas que pertenecían al cristianismo. Y luego más adelante me fui dando cuenta que también las filosofías como la de Plotino, Platón mismo y muchos otros eran como el puente, o Filón de Alejandría, eran el puente a comprender estas verdades, porque en realidad eran aquellos que habían forjado toda esta presentación del cristianismo. Todo evento que leemos en los evangelios resulta ser digamos, narrativa, novelada, con el fin con un fin catequético, con el fin de impactar al oyente, o al lector en este caso, y bueno, interesarlo en verdades más profundas. Así como Jesús hablaba en parábolas, en lugar de decir verdades tipo aforismo, él hablaba en parábolas. Entonces, bueno, de la misma forma fui notando que podía traducir todo lo que tenía nombre y apellido, como apóstoles, Virgen María y demás, a un lenguaje simbólico, a un lenguaje alegórico, a un lenguaje metafórico y, en el mejor de los casos, anagógico. Es decir, que me llevara a lo más profundo. Porque lo alegórico nos ayuda como a aplicar, por así decir, las verdades que leemos o las historias que leemos en los libros sagrados a la vida cotidiana. Sin embargo, lo anagógico nos invita a entrar a lo que los filósofos como Heidegger llaman el ser, ¿no? A aquello que está más allá de lo racional. A eso apunta la lectura anagógica. Entonces, lo que estamos haciendo es recorrer muchos de estos términos, y quiero aclarar que no implica esta visión que estamos presentando la anulación o sustitución de la literalidad. Es decir, yo puedo ir a misa tranquilamente, de hecho voy de vez en cuando, y comulgar y emocionarme con el hecho de comulgar. Puedo rezar, pero no rezar en un sentido súper abstracto, que mi corazón ni participe del asunto porque es todo filosófico. No, no, no. Justamente, para mí lo filosófico, lo alquímico, lo conceptual, lo abstracto es la puerta para luego bajar, para poder ponerme frente a la estatua de la Virgen y tocarla y, no sé, hacerle un pedido o agradecerle algo, como si estuviera hablando con una persona, pero poniendo mi corazón ahí, sintiéndolo. De la misma manera que puedo hacer lo mismo con una estatua de Krishna o con el Bhagavad Gita. Es decir, este acercamiento, y por eso considero que puede ser válido para muchos oyentes, me ha servido a mí como la puerta, pero no para irme hacia arriba y volar por las alturas y no regresar jamás, sino al revés, para poder ir a la mezquita y hacer el salat y realmente compenetrarme y sentirlo. Es decir, me permitió entrar a eso, no desde el ángulo de intentar convencerme de las cosas sobrenaturales, como, no sé, Mohammed, Mahoma, que hizo ese vuelo, ¿no? Creo que era sobre un asno o sobre un animal así, hacia no sé cuál cielo de Alá, donde se encontró con él y regateó con él y después descendió. Bueno, ese creo que se llamó el Mirage, eso, ¿no? Ese subir y después bajar se ve como un hecho real para los musulmanes. Si yo intento aceptar eso desde la razón y desde la lógica, no voy a poder, y va a ser un conflicto siempre. Pero si entro desde lo abstracto, desde lo alegórico, puedo estar ahí, puedo, no sé, si me dicen, mira, este es el sitio donde ascendió a los cielos Mahoma, yo voy a estar contentísimo y me voy a emocionar. Es decir, puedo desde lo alegórico entrar a un mundo que hasta ese momento tenía para mí las puertas cerradas. Hoy en día me manejo bastante en este mundo cristiano porque, como he contado en otras ocasiones, me he dado cuenta que es nuestra cultura y que es muy fácil el acceso porque lo tenemos en todas partes, y porque todos los filósofos greco-romanos, grecolatinos, han sido los que alimentaron esta manera de ver las cosas y nos es muy afín. Así que bueno, estamos recorriendo algunas palabritas
como apóstoles, Virgen María. Y habíamos hablado en el último programa, en la última parte, acerca de Jesús, de Cristo, como, entre otras cosas, como el Logos. Y habíamos dicho que el Logos, para los filósofos antiguos, era la palabra. Era no solamente la palabra que se profiere y dice cosas, sino la que crea. La idea hindú de Maya, ilusión, significa en realidad no ilusión, sino medida, medir. Cuando yo mido las cosas, entonces les doy forma. Una de las características del logo que le daban los filósofos antiguos, si no me equivoco, el propio Heráclito, que fue casi el primero que arrancó con esta idea del logos, ¿no? como la esencia de todas las cosas, es la de metrón. Metrón es el que busca el medio, la métrica, ¿no? Uno, cuando utiliza una métrica, una medida, lo que busca es estabilizar. Si yo no sé qué es una mesa, medir y decir la mesa es hasta aquí, y de aquí para allá es aire, y de aquí para allá es pared. Eso es una manera de estabilizar la cosa. Lo que hasta ese momento era caos, lo estabilizo, lo cristalizo. Dirían los alquimistas, es hacer sal, ¿no? Concretar, cristalizar. Entonces, el logos tiene esa habilidad, la habilidad de ser un metrón, aquel que da estabilidad. Y sabemos que las palabras son las que definen cosas y las que dan estabilidad, por eso se le llama logos el verbo. Y por eso se dice que Dios creó todo con la ayuda del verbo. Y dentro del mundo cristiano el verbo toma la forma de Jesucristo, ¿no? Él es el verbo. En el principio del Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y la gente no lo reconoció. Y además dice que todo fue creado por Dios por medio de este verbo, ¿no? Ya sabemos que dijo que se haga la luz, ¿se acuerda al principio en el Génesis? Que se haga la luz, que se haga la noche, que se hagan las estrellas, que se separen las aguas de arriba de las aguas de abajo. Qué divertido es eso, ¿no? Las aguas de arriba de las de abajo. Vamos a crear también a todos los animales, que se hagan los animales, Adán, también Adán, y bueno, y Satanás, vamos a ponerlo ahí para que le dé un poquito de pimienta al asunto. Esa es la palabra. Eso es la palabra que crea. Cuando usted dice palabras, está creando cosas. Fíjese que, por ejemplo, a los niños pequeños les es muy importante la palabra. Si usted va a un niño pequeño y le dice, ¿sabés que sos vos, Juancito, un tarado? Realmente sos un tarado, taradito. El niño se echa a llorar, porque la palabra le impacta mucho. A veces dos niños se están peleando y se acercan a un adulto y viene el niño y le dice al adulto, por ejemplo, Mamá, ¿sabés lo que me dijo Pedrito? Me dijo idiota, pegale a Pedrito. Es decir, a los niños les impacta muchísimo las palabras. Y fíjese que a nosotros también, porque cuando se nos degrada, se nos falta el respeto, enseguida, como se dice, saltamos, como se dice, engomados. Engomados como que al estar rodeados de goma uno rebota más. Bueno, así, uno salta y rebota como engomado. Entonces, las palabras tienen mucho poder. Y las palabras pueden hundirnos o pueden elevarnos. Es decir, la palabra, el logos, es aquello que mal usado puede rodearnos de un mundo que ya conocemos, el mundo de los bucles mentales, de estar... voy a tomar un poco de agua. De los bucles mentales dándole vuelta a un asunto infinitamente, un asunto a veces que nos hace daño, mientras que los mismos pensamientos pueden abrirnos puertas, darnos ideas buenas, enaltecernos. Entonces, metrón es una de las cualidades del logos. También armonía es otra de las cualidades del logos. La armonía es no el acento en una cosa. ¿Qué es una armonía, por ejemplo, en un concierto, ¿no? en una orquesta sinfónica? No es que prevalezca el violín o prevalezca y se destaque, no sé, el trombón.
Armonía es que ese trombón, si es que se destaca, que se destaque, pero que esté en equilibrio con todos los demás instrumentos. Si un instrumento empieza a tocar lo que se le da la gana y como se le da la gana, se pierde la armonía. Entonces la armonía no consiste en hacer las cosas como yo quiero, sino de ensamblar con el resto. Entonces, cuando se pierde la armonía, normalmente es porque se puso el acento en una sola cosa. Es decir, hago las cosas como a mí me da la gana, como yo quiero. Entonces, ¿qué hay que hacer para traer la armonía nuevamente? Resaltar lo otro. Entonces, si un violín se fue y está tocando lo que tiene ganas en la escala que se le ocurrió y al ritmo que se le ocurrió, habría que levantar el volumen de los otros instrumentos para hacerle acordar a ese violín que se pasó, que se fue, que regrese. Bueno, esa es una de las cualidades del logos. Es la cualidad de si uno se fue demasiado a un polo, por ejemplo, el polo de ser muy estricto en la vida, bueno, el logos nos va a traer el otro polo, el del caos. Y si nos fuimos mucho al polo del caos, nos va a traer a la vida el polo del orden. Entonces, el logos también tiene esta función de armonía. Entonces, entendamos que el logos es la palabra, para los cristianos, la palabra de Dios, es Jesucristo. Entonces podríamos decir que Jesús, ¿no? Ese Jesús que habla dentro de tu corazón, lo estoy diciendo con un léxico teológico cristiano, pero también podríamos decirlo filosóficamente o taoístamente, como la palabra, como el orden del universo, contando su historia en tu interior, contándote de qué va la vida. Bueno, cuando ese orden, vos te fuiste del orden y te estás volviendo demasiado yo a mi estilo, bueno, empieza a traerte lo otro. Y eso molesta. Entonces el logos es perturbador. Cuando aparece Jesús y denuncia cosas, ¿no? Por ejemplo, echa a los mercaderes del templo, critica a los fariseos diciéndoles sepulcros blanqueados, que son falsos, que son hipócritas. Lo que está haciendo es sacar a la luz, ¿no? lo que estaba oculto, ¿no? El otro polo. Está mostrando un desbalance, está evidenciando un desbalance. Entonces, acercarse a Jesús es acercarse a algo que te va en un sentido lastimar. Por eso él dijo, yo no he venido a traer la paz, he venido a traer la espada. He venido a poner el padre contra el hijo y la nuera contra la suegra, ¿no? Y hermano contra hermano. Es decir, vine a confrontar, a mostrarte el otro polo del asunto. Te estabas quedando con un solo lado. Eso es el logos. La vida es una armonía. Y cuando uno se va de nota, se va de armonía, empieza a tener falta de ritmo, bueno, hace falta volver a eso. Dicen los hindúes que uno tiene, así como hay un dharma, un equilibrio, un logos de todas las cosas, también hay un swadharma, ¿no? Dentro de ese discurso, como si un director de orquesta estuviera dirigiendo todo, hay una función que el director me otorga a mí y me dice, mira, cuando, por ejemplo, dice el director, fíjate, Carlitos, cuando yo haga este gesto, el que estoy haciendo ahora, vos dale a los platillos 3 veces, más o menos rápido, yo te corrijo, te vas a acordar, ¿no? Eso es mi swadharma, eso es lo que me corresponde a mí. Y luego hay un adharma. ¿Qué es adharma? Es que si cuando el director hace el gesto, yo no toco los platillos, o lo toco 2 veces en lugar de 3, o lo toco en cualquier otro momento, bueno, eso es adharma, me fui de ritmo. Entonces el director va a hacer cosas para mostrar lo fuera de ritmo que estoy y lo desatento que estoy para que me reintegre. Entonces por eso acercarse al logos, acercarse a Jesús, es feo, no es divertido, ¿no? Por eso es una cruz. Se crucifica al ego, se crucifica a yo toco los platillos cuando me da la gana. Eso es lo que hay que crucificar, ¿no? No yo toco los platillos. Es decir, no se mata al ego, se mata al ego que se va de guión. Hay un guión universal, un logos, un Cristo, dirían los cristianos, y ese Cristo tiene un plan. ¿Vieron los evangélicos que dicen Jesús tiene un plan para tu vida o Cristo tiene un plan para tu vida, ¿no? Te habla en el corazón, tienes que convertirte a Él,
¿no? Tienes que darle tu corazón a Cristo. Se trata de metáforas que hablan de siempre lo mismo, de regresar al logos. Dharma protege a aquel que se ampara en Dharma, ¿no? Dicen los hindúes. Uno tiene que fluir con el Tao. No fluir con el Tao es el adharma, es estar en falta de armonía y el logos te lo va a hacer saber. Y el logos te va a joder la vida. Porque vos podés venir al logos, como vino el muchacho joven ese que le dijo a Jesús, quiero seguirte. Y él le dijo, vale, deja todo o véndelo y regálaselo a los pobres y sígueme. Y él dijo, pero espera que tengo que ir a enterrar a mis padres. Y él dijo, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de seguirme. Es decir, lo confrontó. Le dijo, no estás siguiendo el guión. El guión es este que te digo yo. Estás queriendo hacerlo a tu modo. Eso no va. Trae problemas. Entonces, armonía, la búsqueda de la armonía es la función también del logos. Metrón, ya dijimos, que es darle forma a las cosas, crear cosas y usar esas mismas creaciones para, ¿no? Es lo que los hindúes llaman el sadhana, es la práctica espiritual, ¿no? Que consiste en ¿qué? En utilizar lo que tengo a mano para subir, por así decirlo, ¿no? Imaginando que arriba está lo sutil, ¿no? Entonces, ¿qué utilizo? Utilizo mi cuerpo para sentarme a meditar, mi mente, utilizo, no sé, una velita, utilizo cosas, ¿no? Metrones, ¿no? Medidas, formas. Entonces, los hindúes dicen que maya, medir, puede ser mahamaya, la gran ilusión, o mahavidya, la gran sabiduría. O sea que la misma cosa que te hunde es la que te puede levantar. Eso dice el Tantra, por ejemplo, hablando de que el Tantra le da un uso a aquellas cosas que son en teoría prohibidas, pero de otra manera. Y de esa manera te reconducen. La famosa conversión que decía Plotino, ¿no? Está la procesión, es decir, Dios crea todo lo que existe, pero también está la conversión. En la India el Samkhya, que significa enumerar, es el sistema cosmogónico, cuenta cómo, y cosmológico, cuenta cómo se creó todo. Es decir, internamente, cómo se creó la mente, de la mente salen los sentidos, de los sentidos los objetos de los sentidos y así. Ahora, tiene que haber también un regreso. Ahora que me contaron cómo llegué aquí, lo que tengo que hacer es regresar. ¿Y cómo regreso? Bueno, tengo que desandar mis pasos. Para poder desandar mis pasos, tengo que haber visto cuáles fueron mis pasos hasta aquí. ¿Cómo desando mis pasos si no los veo? Entonces, el Samkhya, como muchas otras tradiciones que nos cuentan cómo creó Dios el mundo, por así decir, lo hacen para que sepamos de dónde venimos y cómo tenemos que ir remontándonos como si fuera una escalera poco a poco hasta el origen. Entonces, ese remontarse, en el caso de la India, es el yoga. Yoga significa unión, por lo tanto es volver a unirse, ¿no? Religar, religión. Está la procesión, todo se crea. Ya me enteré cómo llegué hasta aquí. ¿Cómo llegué hasta aquí? Bueno, entré por esa puerta, subí por aquella escalera. Antes de eso, por la calle entré por el portal y antes de eso, y así. ¿Cómo regreso al lugar de donde provine o provengo? Bueno, tengo que acordarme todo el camino y lo hago al revés. Ese hacer el camino al revés se llama conversión, convertirse. Eso es el yoga, por ejemplo. Eso es la práctica de cualquier tradición religiosa, ¿no? Sea el sazen del zen, sea la contemplación del cristiano. Eso es desandar los pasos. Y luego está también hiponoia. Hiponoia era una de las cualidades también del logos, de Cristo, que consiste en ver lo que es. Es como una especie de ver las cosas como subspecia eternitatis, como con la visio Dei, con la visión de Dios, ¿no? Mirar las cosas como las miraría el logos, no como las miro yo. Es decir, miro las cosas como el director de orquesta. En lugar de mirarla como yo, como el de los platillos, que es limitada, que solo entiendo de cosas que se golpean y hacen ruido,
que a mis compañeros los veo como otros. Bueno, el director no. El director mira a la orquesta y la ve como un todo, ¿no? Armónico. Bueno, ese es poder mirar con esa visión, es hiponoia, que sería como decir las técnicas contemplativas, sea el zazen, sea el yoga profundo, sea el samadhi del yoga, sea la contemplación cristiana. Son aquellas técnicas que ya casi no utilizan mucho del metrón, de las cositas cotidianas, de las cosas tangibles, de los pensamientos siquiera, de las palabras. No, van más allá. Eso es hiponoia. Esas son 3 cualidades del logos. Y los estoicos, por ejemplo, una filosofía que tuvo mucho auge en los, digamos, en las 3 centurias antes de la era cristiana y que coexistió con el cinismo, los cínicos, con los epicúreos también, de Epicuro los que disfrutaban del placer como modo de comprender la vida, la belleza, y también con los escépticos, entre otros. Bueno, los estoicos, que se llamaban así porque se reunían en la Estoa, un sitio donde conversaban entre ellos, bueno, liderados sobre todo por Epícteto, que hay unas máximas muy interesantes de Epícteto, decían que el logos, ese logos que Heráclito ya habló y dijo que era el lenguaje del universo, ¿no? El logos, la palabra, lo que está detrás de todo, era un logos espermáticos. Y la palabra esperma tiene que ver con generar. Entonces era un logos que genera. Entonces el logos espermáticos es como las ganas que tiene la vida de generar más, ¿no? Ya dijimos que la palabra genera. Dios le dijo a Adán, además de él mismo ponerle nombre y con la palabra ir creando, le dijo a Adán: Adán, vení, tengo una tarea para vos. Necesito, ¿sabes qué? ¿Viste todos los animales que hay por ahí? Sí. Bueno, necesito que les pongas nombre. ¿A todos? Sí, a todos, con paciencia, de a poquito, un día uno, un día otro. Pero son muchos, señor. No me importa. ¿Y qué otra cosa tenés que hacer vos acá en el Edén? ¿Tenés algo que hacer? No. Y bueno, si no tenés nada que hacer, dame una mano, papá. Mira, cuando venga uno, por ejemplo, yo te doy un ejemplo. ¿Ves aquel que tiene una cosa que le sale de la nariz larga y que es grande? Mira, yo lo voy a llamar, fíjate, elefante. Listo, mira qué fácil. Y ahora vos le pones a todos los demás, ¿eh? Y después cuando terminás me chiflas, me avisas y yo vengo y te felicito, dale. Entonces, Adán le fue poniendo nombre a los animales. El nombrar, el nomos, el poner nombre, es una manera de, acuérdese, de determinar y también de crear. Porque en el momento en que vio que alguien lo nombran presidente, lo nombran tesorero, lo nombran emérito, no sé qué, bueno, a partir de ese momento ese tipo empieza a existir como eso y lo empiezan a valorar como tal y al respetar y todo, solo porque lo nombraron, ¿eh? Entonces, el logos es espermáticos, es decir, Cristo, Jesús, genera cosas, quiere generar vida, ¿no? Quiere generar todo lo que se hizo por el logos. Entonces, hay 2 palabras más sumamente interesantes que quiero plantearles que provienen de la palabra logos. Mire, está logos, que ya dijimos, palabra, Cristo, ¿no? Es Cristo. Pero también está los logoi. Logoi es en griego el plural de logos. Usted dice, bueno, logos es plural porque tiene una S. No, para los griegos logos es singular, ¿no? Es uno, estamos hablando de uno. El logos, no los logos, el logos. Puede estar los locos, por ejemplo, pero no los logos. Entonces, ¿cuál es el plural de logos? Logoi. Los griegos eran así, ¿qué quiere que le diga? Los logoi. Le voy a hacer escuchar, antes de explicarle esto, un audio para contarle cómo puede colaborar con nuestro programa, con la Espada de Damocles. Así seguimos por aquí dando vueltas por la vida. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks.
Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte, y desde ya muchas gracias por ello. Entonces, los logoi, que son el plural de logos, es como si esa energía creadora, ya dijimos que es espermática, es decir, que es generatriz, generadora, cuando funciona en usted, supóngase que usted tiene ganas hoy de pintar un cuadro. Bueno, esas ganas de pintar un cuadro responden a una energía primaria, el eros, dirían los griegos también, la energía que genera, ¿no? La energía que ama hacer cosas, eros. Bueno, eso es la fuerza espermática, es sus ganas de crear. Pero usted no crea como la totalidad, como el director de orquesta, usted crea como el que toca los platillos, nada más. Hace una variación que se la inventó usted y que quedó fantástica y al director de orquesta le encantó, ¿no? Porque está dentro de su plan. Entonces, el logos es el director de orquesta que afecta a todo. Pero usted creando alguna pequeñita cosa con su trombón, violín o clarinete, usted está haciendo una función de logoi. Es uno de las tantas formas en que el director se expresa, como violín, como fagot, como clarinete, y entonces crea algo en particular. Entonces, cada vez que usted hace algo en su vida creativo, dice voy a ir a caminar, voy a inventarme tal cosa, voy a estudiar tal otra, voy a enamorarme, son todos logoi, son cualidades del logos. Carl Gustav Jung diría que son arquetipos, ¿no? Los logoi son arquetipos, son las grandes energías del logos. Cuando el logos quiere crear, cuando Jesús quiere crear, podríamos decir, hace o usa la fuerza de los ángeles, ¿no? Como si fueran las grandes energías que cada uno encarna. Vio que los ángeles, uno es una cosa, el otro es otra. Uno es, el arcángel Miguel es el luchador, el soldado, el guerrero. Después está, Gabriel, que es el que comunica cosas. Rafael, creo que es el que tiene que ver con la salud. Entonces, va habiendo distintas funciones. Esos son los logoi. Entonces, así como están los dioses griegos, que están, Ares, el dios de la guerra, Afrodita, la del amor, y cada vez que usted, se arregla corporalmente, responde al formato de Afrodita, que busca la belleza y el amor. Cada vez que usted se propone un desafío en su vida, responde a Ares, ¿no? Que es la guerra y la competición y el combate. Cada vez que usted se pone, como dicen aquí en España, de manitas a resolver, a arreglar, a reparar algo que se rompió, un electrodoméstico, y usted responde a Hefestos o Vulcano, ¿no? Entonces, esos logoi se expresan en cada persona, son los distintos aspectos de su personalidad. Hay un logoi muy, muy humanizado que está en su hacer cotidiano, y un logoi más sutil que es el origen de su pequeño logoi, ¿no? Es como decir, cada vez que yo, pienso algo que voy a hacer en todo el mes que viene, estoy creando una estrategia. Eso responde a Atenea. Atenea es el logoi, ¿no? Es uno de los logoi, ¿no? Es una de las posibles expresiones que tiene ese logos infinito. Bueno, cuando esa Atenea todavía se hace más pequeñita y se mete en mi vida con todos mis miedos y mis cosas particulares, ese es un logoi todavía más pequeñito, pero todavía responde al director de orquesta. Ahora supongamos que, como dijimos antes, yo digo, soy el violinista, digo, bueno, voy a hacer acá una variante con los dedos y no le voy a hacer caso al director de orquesta, me tiene cansado. Ni tampoco le voy a hacer caso a mis compañeros, con que me están marcando cierto ritmo y cierta pauta. Me voy a ir de eso, voy a hacer lo que se me cante, ¿no? Lo que me dé la gana. Entonces, el director de orquesta es el logos, ¿no? Es el Cristo. Los logoi pequeñitos son cada uno de los músicos, incluido yo. Y cuando yo contradigo directamente a todos, a mis compañeros y al director de orquesta, me convierto en un logismoi. Mire el término que le traigo, logismoi. ¿Qué es un logismoi? Bueno, esto es un término que lo utilizaba Evagrio Póntico
un tipo también que vivió cristiano, que vivió en los primeros momentos del cristianismo, y que dio origen a los pecados capitales. ¿Qué es un logismoi? Bueno, un logismoi es hacer algo que contradice la armonía general. Si usted afina su pensamiento mucho, recuerde que eso es la Virgen María. Usted lo afina y se queda así como quietito, recibiendo la voz del Logos. Es la Virgen María embarazándose de Cristo, ¿no? Recibiéndolo en su seno. Si luego eso lo deja impregnar en distintos aspectos de su personalidad, su pujanza, su amor, su dedicación, son los apóstoles. Ahora, supongamos que usted no quiere escuchar la voz del Logos, como hicieron los apóstoles, usted se convertiría en un Poncio Pilato, en un Herodes, en un pueblo judío. Recordemos, pueblo judío en el sentido que se plantea en los evangelios, no el pueblo judío real. La metáfora que ahí se plantea, o el símbolo. Entonces, usted se convertiría en eso. Usted sería un logismoi, es decir, sería algo que contradice al equilibrio general. Por ejemplo, decía Epicuro, ¿no? el promotor de todo el movimiento epicúreo, basado en el placer, él decía: si te gusta disfrutar de la vida, genial, esa es la base de las cosas, hay que pasarla bien. Pero, siempre hay un pero, ¿viste? Bueno, si por ejemplo vos tenés ganas de comerte, no sé, una galletita o galleta, te gusta, te la comes. Pero decís, ¿por qué no me como dos? Y me como dos. ¿Y por qué no me como tres? Y me como tres. Y así va avanzando y me comí 73 galletitas, por ejemplo. Y dentro de un rato siento una molestia en el estómago y la comida y las galletas hasta la garganta y me pongo verde y me siento mal y tengo que vomitar. Eso no es inteligente, te lo digo yo que soy epicuro. ¿Sabes por qué? Porque contradice el placer, ¿viste? El placer que ibas a obtener lo perdés, ¿viste? Porque tenés dolor después. Entonces vale más un placer tranquilo, poquito, mesurado, y no un placer que te traiga dolor. Porque si no, es un placer que no es placer. De eso se trata. Un logismoi es de generar un logoi. Si usted, por ejemplo, está, no sé, haciendo algo positivo, tomar agua, beber agua, hacer yoga, no sé, salir a caminar, eso es genial. Eso es parte de el logoi, es el logoi de la acción, por ejemplo, ¿no? Del cuidarse, del quererse, ¿no? Es un logoi, es un arquetipo o una imagen arquetípica expresándose en su vida. Pero si usted se pasa de deporte y corre en exceso y hace yoga, no sé, demasiadas horas por día, bebe más agua de la que debe, usted está creando un logismoi, perdón. Está creando un exceso. Por eso se lo encuadra en 7 pecados capitales, algunos le meten un 8 también, como esto de gula, lujuria, codicia, avaricia, bueno, y no me acuerdo. Estos pecados capitales tienen que ver con conductas que son excesos, son degeneraciones de aquello que en su justa medida es sano. Entonces, tenemos que el Logos o Cristo está hablando en el corazón de todo ser, transmitiéndole cuál es la idea de armonía. Por eso es que se dice, como contaba hace un rato, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para ti. Acuérdate, regresa a Dios, regresa a Cristo. Cristo te tiene un plan para tu vida. Lo que están diciendo los evangélicos es que si uno escucha al Logos, y para escuchar al Logos tiene que disminuir la cháchara mental, ¿no? Ese Logos lo está sintiendo igualmente en forma de logos espermáticos. Es decir, mi eros, mis ganas de levantarme por la mañana, de hacer, eso ya es el Logos. Entonces, el Logos tiene la cualidad de la armonía, de presentarme continuamente lo opuesto para fastidiarme hasta que me dé cuenta que me estoy yendo. Más me voy hacia el logismoi, a la gula, a la codicia, al narcisismo, al exceso, al egoísmo, más me va a ir presentando el otro polo para que lo reconozca, la sombra. Esa es una cualidad del Logos. Es parte de la existencia que busca el equilibrio. El Logos no tolera los extremos.
Por eso también está el metrón, que es que justamente es esto, es buscar el medio, ¿no? Es nuestra tendencia natural que todos tenemos de decir, momento, me di cuenta que me pasé, voy a buscar un medio, ¿no? Estuve durante 2 semanas comiendo en exceso, durmiendo en exceso o lo que sea, necesito un equilibrio. Eso es metrón, ¿no? Y luego está hiponoia, que es empezar a ver ese plan entero. Es como ponerse en los zapatos del Logos o de Dios y ver qué quiere Él. Es como decir, ¿qué quiere Jesús para mi vida? Me hago esa pregunta. Entonces me pongo en los zapatos de Jesús y digo, lo que quiere es esto y aquello. Pero para ser hiponoia, yo tengo que disminuirme yo. Porque si yo soy yo y digo, a ver, ¿qué quiere para mí? No voy a escuchar nada porque estoy yo tapando todo ese hablar silencioso, porque es un hablar desde el silencio, ¿no? Como dice el profeta Oseas de la Biblia, dice, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Fíjese, la llevaré al desierto, que es un lugar de silencio, y le hablaré al corazón. Ahí. Entonces, cuando eso ocurre, cuando realmente uno pasa del logismoi, que suele ser lo que hace uno por defecto, ¿no? Lo que nuestra cultura nos enseña, excesos de un montón de cosas, falta de sentido de vida, falta de metafísica. Estamos acostumbrados a todo lo tangible, todo lo que puedo tocar, pero el logos no lo puedo tocar. ¿Cómo voy a poder tocar yo puedo tocar mis platillos, el violín, el clarinete, pero al director de orquesta no lo puedo tocar, está ahí. Y para verlo, tengo que dejar de concentrarme tanto en mi instrumento y mirarlo un poco a él. Porque si yo me concentro solo en mi instrumento y digo, qué bueno lo que estoy haciendo ahora con los dedos, acá en el violín, qué destreza que estoy consiguiendo, soy mejor, me digo a mí mismo así, fíjese. Me he dado cuenta que soy mejor que aquel otro, que el segundo violinista. Mirá cómo toca el otro de mal. Ahí le erró al dedo. Y yo no, yo le acerté. Y estoy tocando mejor. Y mira, ahora voy a hacer un firulete acá, voy a hacer una modificación que va a quedar mejor que la de él. Y así todos se van a dar cuenta de lo buen violinista que soy. Bueno, ahí no estoy viendo al director de orquesta. Me estoy perdiendo al logos. Me estoy perdiendo al mensaje del logos. Me estoy perdiendo la armonía. Y lo que me va a pasar es que me van a llamar la atención. El logos, como busca la armonía, me va a traer el opuesto, me va a fastidiar para que me dé cuenta que me pasé. Entonces se trata de disminuir mi atención al violín, mi atención al vecino, qué es lo que está haciendo, y empezar a mirar al logos, al director de orquesta, y seguirlo. Cuando hago eso, empiezo a descubrir, eso sería la hiponoia, empiezo a descubrir que hay una armonía general, que me puedo armonizar con el otro instantáneamente, y es un placer, es el placer de qué bueno, todo está sonando genial. Eso, en términos cristianos y, por ejemplo, evangélicos, es entregarse a Cristo. Ahí te entregaste a Cristo. Y se produce un fenómeno ahí llamado metanoia. Esa conversión, Plotino decía, está la procesión, todo se manifiesta, ¿no? Aparecemos todos ahí sentados en las sillas, somos parte de la orquesta, tenemos un instrumento en la mano y a tocar. Eso es la procesión, ¿no? Normalmente esa es nuestra posición de vida. Todos estamos con nuestro instrumento, no sabemos qué cuernos hacer con él, porque no hay una escuela. Quizá en el pasado la había, pero hoy en día no. Hoy en día nadie tiene idea de qué va la vida. Los antiguos filósofos se hacían estas preguntas, inclusive en la época llamada oscurantista, ¿no? Que no era tal, de la escolástica medieval, se hacían estas preguntas. Había una conciencia de momento, hay algo más, ¿no? ¿Y qué querrá ese algo más de nosotros, ¿no? ¿Y cómo será ese algo más? Entonces, por más que habría toda clase de distorsiones y de fanatismos, también había una conciencia de aquello. Bueno, hoy no. Entonces hoy somos un tipo que le dan un violín y le dice, sentate ahí y toca. Y uno apenas si sabe la técnica del violín y punto. Y tiene toda esa rebeldía de que, por ejemplo, ¿y si yo no toco nada, qué pasa? ¿Qué van a venir acá? ¿A pegarme? Si yo no quiero tocar,
O si quiero rascarme el tobillo, ¿qué pasa? ¿No me puedo rascar el tobillo en vez de tocar el violín? ¿Es que los voy a molestar a los vecinos acá tocando? ¿O voy a perturbar la canción? ¿Qué pasa? Entonces, ese hincapié en yo, que nace en gran medida a partir del Renacimiento italiano, con este humanismo, con esta idea del acento en mí. Por eso Jung dice que en ese momento cae Lucifer a la tierra, ¿no? Es como decir, viene esa agudeza del pensamiento excesivo que puede ayudarte a levantarte mucho o hundirte hasta el fondo. Entonces, ese acento en yo como medida de todas las cosas, como decía Protágoras, el hombre, ese es el hombre universal de Da Vinci también. Bueno, ese es el que va en contra del director de orquesta, por lo tanto vive en un estado de logismoi. Y la idea es tornar los logismoi en logoi. Y no es tan difícil, porque en realidad un logismoi es un exceso de un logoi. Es decir, si yo como en exceso, comer está muy bien, es alimentarme, comer ideas, comer comida, comer, no sé, desafíos, está muy bien. Ahora, el exceso se llama gula. Si yo me paso, es gula, y la gula me hace daño, ya lo dijo Epicuro, me trae más dolor que placer, entonces no me conviene. Eso es un logismoi. Lo único que tengo que hacer es volver al logoi. No tengo que dejar de comer, sigo comiendo, pero con medida. Cuando como con medida, no obtengo dolor. Al no obtener dolor, puedo atender al director de orquesta. De lo contrario, no. Y puedo atender a mis compañeros músicos también y escuchar lo que hacen. Porque si vivo en un estado de dolor o de exceso, de ensimismamiento, no me entero de nada y entro en desarmonía. Y la vida me va a reclamar una y otra vez, presentándome la sombra, diría Jung, el otro lado de las cosas, porque el logos quiere armonía. Entonces tengo que utilizar lo que tengo a mano, metrón, para poder poco a poco, ¿no?, utilizar eso mismo que me llevó a la gula, ¿no?, esa misma ansia, para volver a la visión de la hiponoia, la visión de, vale, esto es una orquesta, ahí hay un director, él sabe lo que hace, está marcando una canción, todos mis compañeros están tocándola, voy a entrar en armonía con ellos. Eso es escuchar a Cristo. Eso es entrar en armonía con Jesús. Después uno puede rezarle a la estatua de Jesús, no sé, hacer, comer el cuerpo de Cristo, beber su sangre, y todo va a tener sentido, porque estamos hablando del logos. Cuando uno comprende todo esto y hace un cambio, ese clic de darse cuenta, se llama metanoia. ¿Qué es metanoia? Bueno, viene de la palabra nous, metanous. El nous tiene varias acepciones, pero una de ellas es la inteligencia, ¿no?, la mente profunda, lo que dirían los hindúes el buddhi, ¿no?, la mente profunda. Y meta significa más allá, ¿no?, o también a veces transformación. Entonces, ¿qué es metanoia? Es un más allá de la inteligencia, más allá de la mente, cambio de mente. Es cuando usted se da cuenta de lo que estaba haciendo y que no le hacía bien y cambia. Eso es una metanoia. Pero como es una más allá de la inteligencia o más allá del nous, se trata de esa búsqueda de voy a salir de yo con mi violín ensimismado en lo que estoy haciendo y voy a atender al director de orquesta. Es decir, voy a dejarme llevar por el logos. Eso es una metanoia. La palabra metanoia es la que se utiliza en el Nuevo Testamento para la conversión. Cuando alguien se convierte a la fe de Cristo, lo que está haciendo es una metanoia. Es un volver a escuchar la voz del logos. Entonces fíjese, tenemos el logos y el logismoi. Y hay otra palabrita más que vamos a sumar ya que tenemos unos momentos más, que es parusía. La parusía es lo que esperaban todos los cristianos luego de la muerte de Cristo, que era el regreso de Jesús. Jesús había dicho antes de irse: no preocupéis, que en unos momentos yo regreso, pero nada, voy hasta la esquina y regreso, así que manténganse preparados, Entonces todos esperaban la parusía, y de hecho casi no se organizaban socialmente, o sea, no se preocupaban de detalles de que si uno era esclavo
de un amo, si tenía que dejar de serlo o no, si estaba casado, si tenía que, digamos, separarse para prepararse para relacionarse con Dios o no. No había esas cuestiones, ni siquiera de nombrar obispos o quién era qué en cada comunidad. No había tanto problema porque era ya viene, ya viene. Después empezaron a pasar las semanas, los meses, los años, y se empezaron a dar todos cuenta, incluido Pablo de Tarso, que no, que la parucía no era cosa de voy a la esquina y vuelvo. Todavía la parucía está a la espera, ¿eh? Llevamos 2000 y algo de años, 2017 años, y todavía no volvió. Es como el cuento ese del tipo, del marido que le dice a la esposa que irá, me voy a comprar cigarrillos a la esquina y vuelvo. Y no volvió más. En realidad se quería fugar, se quería ir. Entonces, la parucía es el regreso de Cristo. Es el momento en que mediante la metanoia, mediante mi cambio, yo dejo de prestar atención a las tonterías que estoy haciendo con el violín y competir con mi compañero músico y empiezo a prestar atención al director de orquesta y a fluir con él. Eso es el regreso. Acabo de regresar a casa. Traducido o dado la vuelta sería como decir que el director de orquesta regresó a mi vida. En realidad no regresó, estuvo ahí todo el tiempo, solo que yo estaba desatento. Por eso dicen también en la India, el gurú aparece cuando uno está preparado. No es que no estaba siempre. Lo que pasa es que uno estaba metido en otras cosas. Entonces, cuando uno hace una metanoia, un cambio de visión, empieza a prestar atención y ocurre la parucía. Entonces, la parucía no es que un día va de entre las nubes, se va a abrir el cielo, va a bajar el Hijo del Hombre, como así se relata, ¿no? Va a bajar de los cielos, rodeado de ángeles y con una voz que diga: acá estoy, me tardé un poquito más, pero acá llegué, muchachos, preparados. Ya sé que se murieron todos los que yo le había dicho que iba a venir, pero bueno, ya vine, que es lo importante, acá estoy. No es eso, no es eso, porque ahí caemos de nuevo en lo literal. Así como podemos pensar que Jesús resucitó a Lázaro literalmente o caminó sobre las aguas literalmente, también vamos a creer que va a descender del cielo, de arriba, ¿no? Se va a abrir las nubes, baja un tipo rodeado de ángeles y establece una especie de reino celestial, pelea contra Satanás, todas unas cosas así, ¿no? Una escatología. Pero, de nuevo, si lo tomamos de esa manera, entramos en otra discusión o controversia de que cómo puede ser que algo así tan sobrenatural ocurra, lo creo o no lo creo, va en contra de mi sentido común, en contra de la razón. Pero si lo traemos a un plano alegórico, la parucía, el regreso de Jesús, ¿no? Que regresará, él mismo lo dice, como ladrón en la noche. O sea, él dijo así. Un detalle, preparaditos todos, porque no les yo ni mu les voy a decir cuándo voy a venir. Yo cuando menos se lo esperen, yo aparezco acá y digo: muchachos, llegué, ¿qué estaban haciendo? Ajá, ¿qué estabas haciendo vos? Te vi, sacá la mano de ahí. Entonces, la parucía, el regreso, ocurre de esa manera por una razón muy sencilla. El proceso de metanoia, metanous, ir más allá de la mente racional y aún de la mente sutil, no ocurre por voluntad propia. Es decir, yo puedo utilizar el metrón, puedo utilizar los elementos que tengo porque me di cuenta que me fui a los logismoi, me fui demasiado a la gula, a la lujuria, lo que fuera, y más o menos, como dicen en la Argentina, me rescato, ¿no? Rescatate, ¿no? Me rescato y trato de como organizarme un poco. Pero hay una especie de salto cuántico, una especie de, ya está, más o menos me acomodé un poco, ahora quiero no solo mirar al director de orquesta, sino realmente fluir con todo esto. ¿Quién puede fluir con los otros instrumentos voluntariamente? Nadie. Cada vez que un músico quiere fluir, ¿no? Ese swing de fluir con las cosas, no le sale. ¿Por qué? Porque lo está intentando. Entonces, es algo que se da en todo en la vida. Usted quiere flotar,
Bueno, más intenta flotar, menos flota. ¿Usted quiere enamorarse? Bueno, más intenta enamorarse, es horrible, menos se enamora. ¿Usted quiere dormirse? Bueno, más intenta dormirse, menos puede. ¿Por qué? Porque hay cosas en la vida que requieren la ausencia de usted. Y usted no puede ausentarse voluntariamente. Porque cualquier intento de deshacerse de usted, ¿quién lo hace? Usted. Por lo tanto, usted sigue ahí. Entonces, no funciona. Entonces, el metrón me permite a mí, el darme cuenta de los logismoi, volver al logoi, volver a mi función de violinista, ensamblar un poquito con mis compañeros desde lo técnico. Ahora fluyo con ellos en la canción, en la música. Pero si yo quiero realmente esa magia, que es la razón por la cual nos encanta tocar instrumentos, cantar, escuchar música, porque sabemos que eso que se está produciendo ahí, se está produciendo, vaya a saber por qué. Es esa magia que ocurre. Bueno, esa magia, esa parusía, ese regreso, ¿no?, a ese fluir, es lo que se llama normalmente gracia. Es la gracia. Es una manera de decir que es gratuito, gracia, gratuito, ¿no? Es algo que yo no puedo generar, que ocurre. Es como si hubiera un gancho por ahí que me va a enganchar y me pone en el lugar adecuado, pero yo no manejo el gancho. Yo lo único que puedo hacer más o menos es ubicarme donde el gancho podría engancharme. Nada más. Entonces, hemos visto que Jesús, Cristo, es el símbolo dentro del cristianismo de esa palabra, de ese logos, que toma la forma de ser el que crea todo lo que existe, el que busca que esté en armonía la orquesta, el que también puede nombrar cosas, ya sea para perdernos por completo en esas marañas lingüísticas o con esas cosas ir construyendo un discurso tipo, por ejemplo, me he dado cuenta que estuve excediéndome demasiado en todo esto. Ahora voy a regresar, voy a equilibrarme un poco más. Todo eso son palabras, pero son palabras que te ayudan a volver, ¿no? Por eso también los evangélicos o muchos otros dicen, decláralo con palabras, ¿no? Yo mismo, no sé, declaro que ahora, a partir de ahora me entrego a Jesús. Es decir, es una declaración de fe. El credo, creo en Dios Padre, es una declaración, es como usar el metrón, los nombres, para poder conducir la vida en otra dirección. En la dirección de llego hasta el punto adecuado donde me quedo por ahí y en mi metanoia llego hasta donde puedo llegar. Fíjese que la Virgen María no decide, no es que un día se levantó por la mañana la Virgen y, por ejemplo, y dijo... José, ¿sabés qué se me ocurrió? Voy a recibir en mi seno a logos espermáticos, ¿viste? Lo voy a llamar al arcángel Gabriel y le voy a decir que me fecunde con el Espíritu Santo y bueno, me voy a convertir en la Virgen María. No, lamentablemente no se puede eso. Eso te viene. Entonces, ni se puede conseguir el nirvana voluntariamente, ni se puede alcanzar a Allah voluntariamente, no se puede conseguir a Dios voluntariamente. Tiene que ser esta metanoia, tiene que ser un cambio que, bueno, proviene, entre otros elementos, por nuestra voluntad, pero llega a un punto donde uno, para esa parusía, ese regreso, tiene que depender del elemento gratuito, de la gracia. Hasta aquí vamos a ver hoy. Vamos a poner nuestra cortina de despedida y ya nos encontramos en el próximo programa, que tenemos algunas aquí palabras pendientes para ir tratando y creo que van a aclarar muchas cosas. Hasta la próxima. Ahí va. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso.
Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!